Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos que están conectados, a los presentes aquí en el auditorio. Es un honor para mí presentar la sesión de aniversario de nuestro querido hospital después de 80 años de haber sido inaugurado. Les voy a hablar acerca de lo que hemos logrado en los últimos años para tratar esta enfermedad tan difícil que es el retinoblastoma, y voy a hacer una referencia de todas las etapas que hemos tenido durante ese proceso. Bueno, esta diapositiva me gustó porque aquí podemos ver el nuevo hospital de oncología. Cuando yo llegué a trabajar aquí, esto no existía y ahora tenemos una zona súper linda y súper amigable para todos los niños que padecen de cáncer y que llegan aquí con nosotros. A mis colegas y sobre todo a mis alumnos de posgrado, siempre les repito que nuestro hospital debe de caracterizarse por hacer medicina de excelencia. ¿Y cuál es la medicina de excelencia? Pues es aquella medicina que no solamente se centra en darle asistencia a los pacientes, es decir, no nada más tratarlos, sino también enseñar a las nuevas generaciones que muy pronto, por ejemplo, en mi caso, me van a reemplazar, y también hacer investigación. Es un banco de 3 patas y los bancos de 3 patas deben de tener las 3 patas iguales para que sea un equilibrio y tenga sustento esa medicina de excelencia. Hasta la fecha, y esto lo conté desde que empecé a trabajar aquí en el hospital, hemos tratado aproximadamente 500 pacientes con esta enfermedad, de los cuales aproximadamente 2/3 partes son unilaterales y una tercera parte tenían la enfermedad en los 2 ojos, e incluso tenemos pacientes que no son muy frecuentes, que además de tenerlo en los 2 ojos, lo tienen en una parte del cerebro que se llama glándula pineal. Y de esos pacientes, de estos 158 pacientes, por lo menos en 90 logramos conservarle uno de los 2 ojos sin necesidad de que haya sido removido, porque ya lo vamos a ver más adelante. La manera más frecuente de tratar esta enfermedad es extrayendo el ojo más afectado. Lo que nunca debemos de perder de vista, sobre todo las nuevas generaciones, es de que no solamente nos debe de quedar a nosotros claro lo que es la enfermedad, sino a los papás también les debe de quedar muy claro. Y las preguntas más frecuentes que ellos nos hacen, que son estas: ¿qué es? ¿Qué tan frecuente? ¿Si se puede curar? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Cómo se afecta la visión? Si le quitan un ojo, ¿se le puede poner una prótesis o no? ¿Cómo se va a resolver? ¿Y qué futuro tienen nuestros hijos? Son muy importantes y no debemos de dejarlo atrás. Y tuvimos la oportunidad con un grupo de padres, especialmente la familia Lara Morales, que ha sido muy importante en todo el proceso de mejora en el tratamiento de retinoblastoma en nuestro hospital, de desarrollar esta página web, que siempre que tengo oportunidad se las comparto a mis alumnos e invariablemente se las comparto a nuestros pacientes. Es una página que diseñaron los papás de este chiquito, que ya es todo un adulto, un ingeniero, y aquí pueden leer toda la información que no les queda clara, y hemos tratado de mejorar con un lenguaje muy claro sobre qué es esta enfermedad. Y aquí hay una pequeña galería de nuestros pacientes de todas partes del país, ya lo vamos a ver más adelante. Y esto es parte de lo que viene en la página de internet, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un cáncer, es una neoplasia, y como todas las neoplasias pueden matar al paciente. Y es algo muy serio que tenemos que tomar
también muy en serio tanto los padres como nosotros como médicos. Y generalmente empieza como una bolita muy pequeña que sería prácticamente imposible de identificar en una revisión habitual en un niño, pero conforme va creciendo se va llenando por dentro el ojo de este tumor. Incluso estos tumores que son milimétricos pueden llegar a crecer in útero, es decir, un bebé de 3, 4, 5 meses ya puede empezar a tener un esbozo de lo que después va a ser un tumor más grande. También se puede heredar, es una de las peculiaridades de esta enfermedad que puede heredarse, y una mamá o un papá que sobrevivió a esta enfermedad, cuando tenga hijos, tiene 50% de posibilidades de pasárselo a sus hijos. Incluso si su hijo nace sano y crece sano el resto de su vida, el segundo o el tercer hijo sigue teniendo ese mismo 50% de posibilidad, que es una posibilidad muy alta. Por fortuna, no es la mayoría de nuestros pacientes, y siempre les insistimos a todos los pacientes que nosotros tratamos aquí, porque tarde o temprano se van a convertir en adolescentes y adultos, que en sus genes existe esa posibilidad y deben de llevar a sus niños en cuanto nazcan a que se les revise sus ojos. ¿Cómo evoluciona este retinoblastoma? El retinoblastoma, bueno, estos dibujos los hice yo hace muchísimos años, son originales y están publicados en la página de www.retinoblastoma.com.mx. Y aquí lo que hice fue mostrar en la pupila como algo que es milimétrico, porque el contenido del ojo es muy pequeño y un tumor probablemente, por ejemplo, este medirá 5 milímetros y este medirá 2 milímetros, son cosas muy pequeñitas. Al principio no va a ser que se note dentro del ojo, pero conforme va creciendo, es más notorio en la pupila, e incluso pueden llegar a tener nuevos tumores que igual van a crecer hasta que ya sea muy notorio en la pupila que tiene una mancha blanca, pero mientras tanto dentro del ojo ese tumor sigue creciendo, y una de las características de todas las neoplasias es que invaden, y esa no es la excepción en el retinoblastoma. Pueden invadir la gelatina del ojo, la parte vascular, que es esto que dibujé de café, e incluso el nervio óptico, que ya es algo muy grave porque está conectado con el cerebro. Y si no se trata, con el tiempo puede romper el ojo e invadir la órbita, y eso ya es muy grave. ¿Cómo se manifiesta? De muchas maneras. La más frecuente es una pupila blanca, pero también se puede manifestar con desviación del ojo, con inflamación o con el ojo más grande. Y esto que nos dice, y es una de las cosas que más les insistimos a nuestros pediatras, que todos los niños deben de ser revisados de los ojos, incluso aun cuando aparezcan sanos. Y esto ya está en la Cartilla Nacional de Vacunación y debe de hacerse ya por ley. Y por fortuna la medicina ha cambiado en los últimos 10 años, y nuestros pediatras egresados de aquí del Hospital Infantil de México nos mandan con bastante regularidad estos chiquitos para que los revisemos aun cuando aparezcan sanos. ¿Qué ocasiona el retinoblastoma? No lo sabemos, desafortunadamente. Muchas veces ocurre por un error que no sabemos cómo explicar en los genes que afectan un cromosoma, pero ya conocemos que existen ciertas características, ciertos factores incluso en el medio ambiente que pueden aumentar el riesgo de una familia de tener hijos con retinoblastoma. Una de ellas es la deficiencia de folatos, ya lo voy a hablar más adelante. Todas las niñas deben de comer verduras. Yo sé que a todos los niños, y eso incluso se lo digo a mi hija adolescente, antes de que fuera adolescente, que aunque ella no le guste las verduras, los tiene que comer, ni siquiera para ella, sino para sus futuros hijos, porque ya encontramos en una colaboración que tuvimos con la Universidad de Columbia que la deficiencia de folatos aumenta el riesgo de tener retinoblastoma esporádico. También la pobreza está asociada
a tener factores que aún no explicamos bien, pero por ejemplo, condiciones en la casa, piso de tierra y gente viviendo con hacinación en el mismo lugar aumenta el riesgo. La edad paterna, los papás de más de 40 años tienen más riesgo, no solamente de retinoblastoma, sino de muchas otras enfermedades que se le pueden pasar por defectos en los espermatozoides, y exposición a químicos, fertilizantes, radiaciones y pesticidas, alimentos carbonizados que siempre debemos de evitar. En esta foto podemos ver al doctor Knudson, que es el creador de la teoría de doble hit, que tuvimos el enorme honor de tener con nosotros hace aproximadamente 12 años como visitante. ¿Dónde se trata el retinoblastoma? Bueno, hay muchos hospitales en el país, pero no todos tienen la infraestructura y la capacitación y el personal adecuado para tratar esta enfermedad. Es una enfermedad muy especial, no la puede tratar cualquier oftalmólogo, no la puede tratar cualquier pediatra, tiene que ser en un lugar con una infraestructura muy específica. Y aquí puse las ciudades donde generalmente se tratan los retinoblastomas. En Guadalajara hay dos, el Seguro Social y el Hospital Civil de Guadalajara. Ciudad de México, habemos 5 hospitales. Ahora en Querétaro, olvidé ponerlo aquí, está el Hospital Teletón, que también tiene toda la infraestructura y han tenido muy buenos resultados. Y en Monterrey también, incluso a nivel privado, están empezando a tratar retinoblastomas con muy buenos resultados. Y todo esto lo sabemos porque tenemos contacto con prácticamente todos los médicos que tratan retinoblastoma, que están en el país. Muchos son incluso egresados de aquí del Hospital Infantil de México o del INP. Esto lo publicamos en el boletín del Hospital Infantil de México hace como 5 años, y hicimos un recuento de las características de todos estos niños. Vean los números. El INP sigue siendo el hospital nacional que más pacientes recibe. Después estamos nosotros, pero no se queda atrás, por ejemplo, el Hospital de la Raza. El Hospital Infantil Teletón tienen un número no tan grande, pero también los reciben. En fin, hemos caracterizado bastante bien cómo está la situación del tratamiento de retinoblastoma aquí en el país. Y en el caso del Hospital Infantil de México, hice una identificación de dónde es que vienen nuestros pacientes. Y el lugar número 1 de donde vienen a atenderse de este cáncer es el Estado de México. Segundo lugar, Veracruz. Recibimos muchísimos. A mí me encantaría que Veracruz tuviera un centro como nosotros, porque no es bueno que todo se centralice en las 3 ciudades más grandes del país. Tiene que haber otros centros para que las familias no se movilicen y no gasten, no pierdan sus trabajos. En fin, es muy importante. Tercer lugar, Puebla. En Puebla ya empiezan a tratar exitosamente el retinoblastoma. Y vean, Ciudad de México, nuestra ciudad, es el 4º lugar. Y curiosamente, nosotros hasta la fecha no hemos recibido pacientes ni de Yucatán, ni de Sinaloa, ni de Nayarit, ni de Colima. ¿Cómo se trata el retinoblastoma? Bueno, se trata con un equipo muy especial. Vean, aquí está el doctor Einar. Esta foto la tomamos hace 23 años, Doc. Está la doctora Medina también, que durante muchos años estuvo a cargo desde que iniciamos el proyecto de salvamento ocular. Aquí estoy yo, así yo estaba cuando regresé de estudiar de Estados Unidos, nuestra protecista Renata, y él y nuestra trabajadora social, que le puso muchísimo interés en crear un grupo de padres que hasta la fecha todavía sigue funcionando, y que la verdad es que me da mucho gusto que tengamos ese grupo de padres ahora en Facebook, que están muy al pendiente de la evolución de los niños. Esto es lo que hacemos, sobre todo con los pacientes más complejos,
La decisión no la tomamos no solamente nosotros como oftalmólogos, la tomamos en conjunto con los oncólogos, con los radioterapeutas, con ayuda de los patólogos, porque tenemos que tomar en cuenta muchas características del tumor. Entonces, no es una decisión fácil y les vuelvo a repetir, es una enfermedad muy especial, no es cualquier enfermedad, es una enfermedad que se debe de tratar en equipo del principio al fin y así es como le seguimos haciendo. Lo tratamos muchas veces con medios locales, como por ejemplo con este láser o con crioterapia. A veces lo tratamos con radioterapia. Este es un tipo de radioterapia que desafortunadamente no tenemos en el hospital, pero que hemos logrado la colaboración con otro hospital que nos ayudó a tener pacientes que se les hizo radioterapia local con unas placas muy especiales de yodo 125. Y recientemente la doctora Lara inició un proyecto que espero que en el futuro retomemos con inyecciones intraoculares de melfalán. Es un tratamiento quizá el más novedoso de todos, inyectarle dentro del ojo la quimioterapia a los niños y esto ayuda en muchos aspectos. Uno de los más importantes, que la quimioterapia ya no la recibe por la vena y ya no tienen efectos colaterales como leucopenia, como infecciones, en fin. Vean, este es uno de los pacientes que trató exitosamente la doctora Lara. Tenía siembras en el vítreo, es decir, el tumor ya se había crecido bastante y no solamente eso, sino que sus células habían perdido cohesión y esto es muy difícil de tratar. Lo que hemos hecho durante varios años es que el doctor Einar nos haga un proyecto de tratamiento con radioterapia externa, pero a veces es posible tratarlo con inyecciones directamente dentro del ojo de quimioterapia. Y el resultado fue espectacular, sin necesidad de radioterapia externa pudo eliminarse las siembras en el vítreo. Y esto es lo que hace nuestro colega, el doctor Pérez, el jefe de servicio de radioterapia, con acelerador lineal y con unas máscaras especiales, hace un plan muy específico en los niños personalizado para que reciban el tratamiento solamente en el ojo y no se radien lo mínimo posible otras partes del cuerpo. Y le comentaba al doctor Einar que la primera niña que tratamos aquí en el hospital infantil para salvarle uno de sus dos ojos, que costó mucho trabajo, nos vino a visitar hace como un mes, es Celia, conserva su ojo, era un retinoblastoma muy avanzado en el ojo que pudimos conservar y me da mucho orgullo poderlas presentar con ustedes porque se tituló de ingeniera y es algo fuera de serie que logramos evitar que un niño no esté ciego, que tenga visión lo suficientemente útil como por ejemplo en el caso de ella poder terminar una carrera universitaria, eso es algo fuera de serie. Y estos son nuestros resultados a largo plazo, esto lo publicamos en esta revista Pediatric Blood and Cancer, y nuestros resultados en términos generales después de todo este trabajo en equipo durante años, debo decirles que son comparables incluso con los que tienen en Alemania. Este es un trabajo similar al que hicimos nosotros. Aquí describen cómo se fueron salvando los ojos dependiendo de los estadios en los que se presentaba, porque deben de saber que las posibilidades de que nosotros podamos salvar un ojo depende mucho de qué tan avanzado llega aquí al hospital. Y los resultados son prácticamente idénticos de los que presentaron en Alemania. Y la otra pata del banco, que es la enseñanza, también debo decirles que estamos muy orgullosos de haber podido contribuir con el entrenamiento de más de 40 oftalmólogos pediatras que ya andan por todo el país. Algunos de ellos fuera, como por ejemplo en Sudamérica o en el Caribe. También hemos contribuido con más de 100 residentes en rotación, especialmente de hospitales como Conde Valenciana
Hospital de la Luz. Enseñanza también a nuestros pediatras, que es una parte importantísima. Esta enfermedad no debe de ser sospechada por un papá, debe de ser sospechada por un pediatra y finalmente diagnosticada por nosotros, oftalmólogos pediatras. Lo que más énfasis hacemos, no sé si me pueden apagar la luz para que se vea más claro en la proyección de YouTube, es el reflejo rojo, que es una técnica de revisarle los ojos a los niños con un oftalmoscopio y ver que sus ojos se vean así, que es bastante simple, y nosotros como oftalmólogos tenemos la obligación de enseñarle a los pediatras que esto lo hagan de recién nacidos. Siga apagándolas, por favor. De recién nacidos, al mes de edad, a los 6 meses, porque esto puede ocurrir en cualquier momento de la niñez. Ok, ya puede dejarlo prendido. Y también les voy a hablar algo acerca de la investigación que hemos hecho aquí en el hospital, que también me llena de mucho orgullo que hayamos logrado tener colaboraciones muy importantes y trascendentes a nivel internacional. Hasta la fecha, nuestro grupo ha logrado publicar más de 20 trabajos originales en revistas indizadas de muy alto nivel, con un factor de impacto mayor de 4, gracias a colaboraciones en la Universidad de Columbia, con el Hospital de Toronto, que se llama Sick Children's en Canadá, y recientemente con la Fundación de Cáncer Ocular, con el doctor Paul Finger, que ha sido muy importante, muy trascendente lo que se ha hecho con ellos. En términos generales, lo que hemos hecho es hacer, como les presenté hace rato, las características clínicas de lo que hemos encontrado en diferentes hospitales, por ejemplo, INP, Hospital Civil de Guadalajara, Hospital Infantil Teletón de Querétaro, IMSS, los factores de riesgo ambientales que ya les comenté acerca de folatos y pobreza y edad paterna. Incluso tenemos un artículo que se publicó el año pasado sobre el impacto de los rayos ultravioleta en la posibilidad de que ocasione algún cambio en el ADN de los niños, y eso podría explicar un mayor riesgo del retinoblastoma. También estamos colaborando con un grupo internacional enorme, prácticamente abarca los 5 continentes del mundo, y estamos haciendo hasta la fecha todavía colaboraciones con ellos, y en el caso mío están colaborando mis fellows. Y esto que es también muy trascendente, la clasificación TNM en el retinoblastoma, que seguramente es la que ya vamos a usar dentro de muy poquito, con la American Joint Committee de Estados Unidos, que es un trabajo muy importante. Esto es lo que publicamos hace aproximadamente unos 18 años, y que es una de las publicaciones con mayor número de citas que tenemos hasta la fecha en el grupo de retinoblastoma. La autora y la coordinadora principal, nuestra líder, es la doctora Orjuela de Nueva York, y en este estudio pudimos sacar de conclusión cómo la deficiencia de folato sí afecta la posibilidad de que una mamá pueda llegar a tener hijos con riesgo de retinoblastoma y otras alteraciones del sistema nervioso central. Y esto es lo que hemos publicado, estos son los últimos 2 años con el American Joint Committee. Son muchos artículos. Mi fellow de hace 6 años, la doctora Elizabeth Esparza, que ahora está en Mérida, fue coautora junto conmigo de muchos de estos artículos. Esto es lo de la exposición solar. En fin, creemos que la tercera pata del banco está muy bien cimentada en el caso del tratamiento de retinoblastoma aquí en el Hospital Infantil de México. Y aquí es para mostrarles cómo ha ido la evolución de los pacientes con retinoblastoma. Cuando yo llegué a trabajar aquí, que eso fue como por el 97,
el número de retinoblastomas que recibía en el Hospital Infantil de México era muy bajo, eran menos de 5 al año, y la gran mayoría se iban al INP. Y conforme fue pasando el tiempo, este es el año en el que yo salí fuera del país a entrenarme, y llegó un momento en el que veíamos prácticamente el 40% de los retinoblastomas nacionales, porque calculamos que en todo el país deben de ocurrir 120 retinoblastomas al año, y el número de pacientes que recibimos aquí a partir del año 2002 se ha mantenido prácticamente estable. Esta baja fue desafortunadamente por lo de COVID. Seguramente eso va a afectar y lo vamos a ver muy, muy pronto con casos más avanzados en los próximos meses. Y puse esta flecha porque en el año 2001 ocurrió algo que nadie esperaba, igual que en el 2020, con lo del COVID. En el 2001 ocurrieron 2 tragedias al mismo tiempo. El ataque de las Torres Gemelas y todas las implicaciones de nuestros connacionales en Estados Unidos con respecto al tratamiento que estaban teniendo sus niños allá en todas las enfermedades, incluyendo cáncer. ¿Y cómo nos impactó eso a nosotros? Bueno, pues algo fuera de serie, nos impactó positivamente porque el doctor Murphy, que es mi maestro, inmediatamente pensó cómo vamos a resolverle el tratamiento a todos los niños ilegales que están recibiendo el tratamiento retinoblastoma y ya no lo van a poder recibir porque con el ataque terrorista todos los inmigrantes ilegales perdieron sus beneficios, especialmente en el estado de California, donde trabaja el doctor Murphy. Aquí está su mano derecha, ella es trabajadora social, es Nancy Mansfield, y bueno, él lo que hizo fue crear de hecho él ya tenía una fundación para recaudar fondos para tratar niños con retinoblastoma que no tenían recursos, y esa fundación lo que hizo fue invitarme. Yo fui uno de los 5 candidatos que él buscó en el país, porque yo no fui el único candidato, había otros candidatos y finalmente me eligió a mí. Y él me llevó a Estados Unidos, todos los gastos pagados, me entrenó, y no solo eso, me regresó aquí al Hospital Infantil de México con el equipo, porque el tratamiento de un retinoblastoma requiere un equipo muy especial, no lo pueden tratar en cualquier lado, y uno de esos equipos, porque se requieren varios, es la RedCam, que es una cámara especial de retina, y que por cierto el doctor fue el inventor, y no solamente fue el inventor, sino que él donó la cámara al Hospital Infantil de México. Para que se den una idea de cuánto cuesta una cámara así, vale aproximadamente $150,000, y él junto con su fundación la donó, y la tuvimos, y fuimos el primer hospital en América Latina en tenerla, que es algo que me llena de muchísimo orgullo. Y no solamente eso, él creó la clasificación que nos permite identificar cuáles son los niños que les podemos salvar el ojo. No a todos los niños les podemos salvar el ojo, pero podemos intentar con bastante éxito los tumores que son pequeñitos, como es el grupo A y grupo B. Incluso lo podemos intentar ahora con grupo C y con grupo D, pero en el grupo E es prácticamente imposible hasta la fecha, porque ya es un ojo muy destruido, y desafortunadamente es como llegan la mayoría de los niños aquí al Hospital Infantil de México y a la mayor parte de los países en vías del desarrollo. Aun cuando les pudiéramos eliminar el tumor, que con las técnicas actuales podría caber esa posibilidad, el ojo ya está destruido y ya sería un ojo prácticamente inútil, y probablemente se vaya a atrofiar.
Entonces, aunque lo intentemos y se les quite el tumor, que sería muy difícil, el ojo se les atrofiaría y lo perderían. Y finalmente quiero hacer mención de partes muy importantes de todo lo que ya les mencioné de la evolución en el tratamiento de retinoblastoma en el hospital, porque es un trabajo donde han tenido que ver muchas personas, ni siquiera, no solamente nosotros como médicos y autoridades. Gente que se ha acercado con nosotros, por ejemplo, Bárbara, que es una chica diseñadora industrial y que ella creó un muñeco para ayudar a las familias a que pudieran entender más el proceso de remoción del globo ocular. Creó este muñeco que se llama Tomás y le puso Tomás por retinoblastomas. Entonces lo creó y no solamente eso, se lo regaló a muchos niños. Desafortunadamente se nos acabaron estos muñecos hace varios años. Yo ya me comuniqué con Bárbara y me prometió volver a buscar financiamiento para regalárselos a los niños. Incluso hemos recibido recientemente niños adolescentes que todavía tienen este muñeco. También procuramos darles información no solamente por internet. Estos cuadernillos de mi ojo postizo los creó Nancy Mansfield, el brazo derecho del doctor Murphy. Y yo me acuerdo que cuando me regresé de Los Ángeles, mi maleta venía repleta de estos cuadernillos. Ella, en la época que yo empecé este grupo de retinoblastoma, era la cónsul de Estados Unidos en México. Esto ya no lo vio, por ejemplo, Osvaldo o la doctora Lara, pero ella organizó con dinero de la embajada reuniones con los familiares, lo cual fue como el principio de la comunidad de retinoblastoma que tenemos ahora en Facebook, y fue muy bonito. Vean, todavía nos tomamos esta foto en el kiosco. Aquí está muchos pacientes que todavía llegamos a ver de repente, eran bebés. Hace como, yo creo, unos 15 años, tuvimos la visita también espontánea, porque yo ni siquiera los invité, se acercaron con nosotros porque se enteraron de alguna manera que estábamos haciendo algún grupo de niños con retinoblastoma. Una fotógrafa profesional que es famosa en California, se llama Nicole Franco, y nos pidió permiso para llegar aquí al hospital y hacer un documental fotográfico de nuestro trabajo. Todavía están disponibles esas fotos por si las quieren ver. Esta es la página donde lo pueden encontrar, Nicole Franco. Y en personal aquí hay una parte que dice México, y ella sacó todas estas fotos con autorización de los papás en un día que lo único que me pedía a mí la fotógrafa era que la considerara invisible. Entonces se puso a fotografiar a todos los niños, incluso aquí hay algunos residentes de oncología que ya después se establecieron en otros hospitales, residentes que ahora son famosos en otros hospitales de oftalmología, y pues sacó unas fotos completamente artísticas, muy bonitas. Les sugiero que las vean. Las donaciones que recibimos, que fueron muchas, porque no crean que ahora, por todos estos cambios políticos que ha habido, tenemos menos que antes. Cuando yo llegué aquí al hospital infantil, la infraestructura que teníamos era incluso muchísimo más limitada que ahora. Y no nos quejábamos, los adscritos que estábamos no nos quejábamos, al contrario, lo que queríamos era trabajar y trabajar lo mejor posible. Y el gobierno no nos lo dio. Definitivamente en esa época el gobierno era de Zedillo y después de Fox, y ninguno de los dos nos dio ningún equipo con el que iniciamos este grupo de salvamento ocular de retinoblastoma. Al contrario, esto lo conseguimos a través de donaciones externas. Por ejemplo, esta señora es parte de
de los sponsors del doctor Murphy. Es una persona muy rica. Ella se encargó de importar flores artificiales a Estados Unidos, hizo una fortuna enorme, y ella donó el primer láser que tuvimos para tratar retinoblastoma. Aquí pueden ver el jefe anterior a mí, el doctor Rodríguez Almaraz, a quien aprecio muchísimo, ya falleció, nuestro actual director, el doctor Nieto, el director anterior, el doctor García Aranda, y ellos me hicieron favor de recibir la donación de la señora Cassandra, que fue la que nos donó el primer láser. Incluso me atrevo a decir que fue el primer láser indirecto que se usó en todo el país para salvar ojos y evitar que se fueran a nucleación. También la primera RedCam en América Latina, que ya les comenté, la donó el doctor Murphy. Aquí está el director que la recibió, el doctor Romeo Rodríguez, el doctor García Aranda y la compañía que nos hizo favor de traerla. Por cierto, nos cobraron muchísimo dinero por importarla. Eso ya no lo donó el doctor Murphy, eso lo teníamos que pagar nosotros, pero hizo el enorme esfuerzo de tener una condonación de impuestos. Hablamos con el doctor Murphy, habló con el embajador de Estados Unidos, con el embajador de México en Estados Unidos, y él con el secretario de Hacienda de esa época, que era del gobierno de Fox, y ambos dijeron no. Entonces, por fortuna, una exresidente de nosotros, que me ha pedido no decir su nombre porque quiere mantenerse en anonimato, pero ella es de familia muy rica, ella donó el 100% de los impuestos, que equivaldría más o menos a lo que cuesta el carro más barato de ahora nuevo. Ella hizo el pago de los impuestos y gracias a eso pudimos tener esta RedCam. También la familia Lara Morales, que son los papás de este chiquito que les mostré, un güerillo que aparece en la página de retinoblastoma, donaron la crioterapia, la primera crioterapia que tuvimos, porque la que teníamos aquí cuando llegamos estaba descompuesta. Ellos lo donaron y lo hicieron sin pedirme ninguna nota periodística ni nada. Y también recientemente la Fundación Axel y Alan. Axel fue paciente mío, conocí a sus papás, ellos después hicieron esta fundación y ayudan a muchos niños con cáncer que son de bajos recursos a buscar fondos. Ellos también nos donaron una de las crioterapias. Entonces, mucha gente a quien agradecer. Esta es nuestra página de Facebook. Es una página espectacular. Yo no tengo Facebook, soy del siglo pasado, pero yo sé que la mayoría de ustedes, la mayoría de los papás lo tienen. Y ha sido muy bueno tener una comunicación porque constantemente estamos subiendo fotografías de nuestros pacientes y sobre todo de nuestros pacientes después de años de tratamiento, y los papás de los niños que apenas están recibiendo tratamiento se pueden dar cuenta de que sus vidas son normales de estos chiquitos, juegan, estudian, incluso muchas veces posteamos niños que ya terminaron la universidad y que les puedo comentar, porque yo ya llevo más de 25 años trabajando aquí, son más de 20 nuestros pacientes que tienen títulos universitarios y muchos de ellos muy exitosos, y posteamos eso aquí y eso les llena de mucha esperanza a los papás y les hace ver que confíen en nosotros como médicos para tratar a sus niños. Esto es uno de los regalos que recibimos de la Fundación de Cáncer Ocular en Nueva York, y nos dieron estos libros para colorear, que por cierto, estos libros los diseñó un paciente sobreviviente de cáncer en Estados Unidos, mandó muchos y los estuvimos repartiendo aquí. Aquí podemos ver a Aisha, podemos ver a muchos pacientes, podemos ver aquí al Jarochito, no sé si te acuerdes, Osi, muchos pacientes que les tenemos muchísimo cariño. Al doctor Murphy, obviamente, que falleció exactamente por estas fechas el año pasado.
Gracias a él pudimos iniciar todo este proyecto importantísimo. Este es el hospital donde yo me entrené, el Hospital de Niños de Los Ángeles. Aquí estoy yo en el año 2001, imagínense, o 2002, no recuerdo. Y especialmente a todos nuestros pacientes, muchísimas gracias. Eso es todo, gracias por su atención. Creo que terminé antes de tiempo, ¿verdad? La plática va a estar disponible en YouTube y en Facebook por si quieren compartirla. Yo ya, por ejemplo, se las compartía al grupo de padres de familia, que me interesaba mucho que vieran cómo ha sido la evolución del tratamiento de los niños. Gracias.